Bien, sean bienvenidos a los que nos hemos saludado. El Señor es bueno. Es bueno porque siempre está pendiente de nosotros, aunque nosotros a veces nos olvidamos de Él. Pero Él es bueno. Bien, nos vamos a ir a un tiempo de la palabra del Señor. Y me gustaría que buscaran en sus Biblias, aunque ahora es los celulares, 1 Corintios capítulo 14 versículo 11. Primera de Corintios capítulo 14 versículo 11. Amén, ¿la encontraron? Amén. Dice así: pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. ¿Qué le parece si oramos al Señor? Señor, te damos gracias y bendecimos tu nombre. Apartamos este tiempo, Señor, para oír una porción de tu palabra, Señor, esta escritura. Señor, yo te pido que nos guardes en esta hora, Señor, que todo movimiento angelical a favor de tus hijos. Yo mengo hasta los sumos, Señor, para que usted crezca. Señor, para hacer de provecho lo que nos vamos a servir hoy. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Bien, dice así: pero si ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Porque cada palabra tiene su valor. O sea, eso lo sabemos, que cada palabra tiene su valor, ¿cierto? Si vemos el versículo anterior, ¿cierto? El versículo 10 habla exactamente lo mismo. O sea, cada palabra tiene su valor, ¿ya? Y cada palabra tiene también su lenguaje, ¿ya? Mire, nosotros podemos pensar, si yo le digo a usted fe, ¿cuál es el valor de la fe? Si le digo bien, pero ¿qué? Ahora, el valor de la obediencia. Entonces, todo tiene un significado, todo tiene un valor. La Biblia en sí tiene una manera distinta al mundo de entender las palabras, del valor de las palabras. ¿Ya? Porque si yo le digo a usted, no sé, misericordia, ¿qué entiende la gente por misericordia? ¿Qué entiende usted por misericordia? Porque tiene un valor la misericordia. O sea, si usted le dice a los hermanos católicos, misericordia, ir a dejar un tecito, un pancito a los que viven en la calle. Pero ¿cuál es el verdadero valor de la misericordia? Sacarlo de la miseria. Ese es el valor eterno. Misericordia quiero. La misericordia no es dar hoy día algo para que se sientan mejor ese día, sino sacarlo para que vivan una vida mejor. Entonces nosotros tenemos que entender los valores de la palabra en la Biblia. Por ejemplo, busquen por favor Juan 8:43. Juan 8:43. Hace una pregunta el Señor. Dice: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mis palabras. Yo quiero ponérsela al revés. La de abajo como una palabra y la respuesta como la de arriba. Si lo invertimos, decimos: ¿por qué no podéis escuchar mis palabras? ¿Y sabe por qué? Porque no entendemos su lenguaje. Porque no entendemos su lenguaje. Es por eso, como no entendemos el lenguaje, no entendemos el valor de las palabras. Es simplemente por no entender un lenguaje. El Señor tiene lenguajes para hablar. ¿Cuántos conocen un lenguaje? Nómbreme uno. Si alguien sabe un lenguaje, ¿cómo habla el Señor? Parábola. El más conocido es por parábola. Y podemos entender que todo el Antiguo Testamento, todo acontecimiento del Antiguo Testamento son parábolas.
Por ejemplo, yo le digo, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? Ya. ¿Qué entendemos a la ligera? Que hay un caos. Que hay un caos, que alguien dejó la embarrada ahí, qué sé yo, hizo un desorden. Pero si yo le dijera, veamos el valor de esa palabra. Sí, excelente como juicio. No, el valor de esa palabra. Digamos que hay no un valor. ¿Qué significa valor? A una profundidad de la palabra. Y si yo le digo que ustedes y yo somos tierra, ¿cierto? Y antes de conocer al Señor, ¿cómo estábamos? Desordenados y vacíos. Entonces vamos entendiendo el valor de esa palabra, Ahora, ¿cómo vamos a ordenar y cómo vamos a llenar esos vacíos? ¿Qué tenemos que escuchar? La voz. Su voz. ¿Y qué dice la voz? Hágase la luz. Hágase la luz. Hágase la luz. ¿Y qué es la luz? Enseñanza. La enseñanza. O sea, ¿qué necesito yo para arreglar mi vida, para ordenar, llenar todos los vacíos? Una buena enseñanza. Entonces todo tiene un valor, todo tiene un lenguaje que nosotros debemos entender. Como le dije anteriormente, si yo le digo la fe tiene un valor, la esperanza tiene otro valor y el amor tiene otro valor. ¿Qué es el amor? Aljoas, ¿qué es el amor? ¿Qué es el amor? Andar en su mandamiento. ¿Ah? Andar en su mandamiento. No. Como diría Alex. ¿Qué es el amor? ¿Ah? No. No. Es un espíritu. El amor es un espíritu creado para perfeccionarnos. ¿Ya? Es un espíritu creado para perfeccionarnos. Y en el reino es una ley. La ley del amor. ¿Cualquier amor? No, el perfecto amor. Entonces nosotros tenemos que entender los valores. Mire, vamos a meter un poquito más en el valor del amor. Bien, ¿qué dice Pablo sobre el amor? ¿Qué? El amor es sufrido. Lo dice, el amor es sufrido. A ver, yo le decía en la mañana a los hermanos que hablaba un poquito de esto. Si yo le digo el amor es sufrido y está un matrimonio aquí, ¿ya? Y el Eri maltrata a la Caleb, le pega con la gambita que tiene, le da. Ella debería seguir, el amor es sufrido. Debería seguir amándolo, debería estar con él, ¿sí o no? Porque, ¿sabe por qué la mujer sigue y el hombre sigue? Porque a veces si somos maltratados por las mujeres, somos maltratados por las mujeres. Bueno, yo siempre he sido, ya que no está la Karina, yo lo voy a ver. Siempre he sido que chiquitita, pero ay, domina. Porque no entendemos el valor del amor. Porque el verdadero amor, cuando dice he sufrido, es que estoy dispuesto a morir en la cruz por amor. Y en la cruz, ¿qué pasa? Se sufre. Jesús estaba bien, estaba contento en la cruz o estaba sufriendo. Porque el amor es sufrido. O sea, el amor sufre por el otro. Porque no lo puede ayudar, porque el amor se desespera por ayudar. Porque el amor no es como lo presenta el mundo. Es que sabe que el matrimonio se acabó porque se acabó, ¿qué cosa? El amor es eterno. Porque no sabemos el valor del amor. El amor es para siempre. El hombre en viuda no pasa ni un año y ya anda buscando el reemplazo.
¿O no? ¿Sabe qué? Lo que recomienda a Pablo, ¿qué cosa? Que no se case. No casarse. Y no porque el matrimonio sea malo. No es por eso. Porque el compromiso del matrimonio tiene que ver mucho con el verdadero amor. Mientras tú no tengas el verdadero amor, por favor, no te cases. No te cases. El que proviene de Dios, el eterno. De repente dices, ¿cómo voy a amar a esta persona? Es que no es mi amor. Entienda, no es el amor. No es el amor humano, carnal, físico o lo que te enseña el mundo. Es el amor de Dios a través de mí. O sea, yo debo amar a mis hijos como Dios ama. ¿Ya? Y al hijo que ama, Corrige. Enseña. ¿qué cosa? Enseña. Lo corrige, decimos, pero evitamos decir castiga. Dios castiga a los que ama. Entonces cuando en una iglesia, por ejemplo, a mí me dice que soy muy duro, qué sé yo, entonces en esta iglesia no hay, el pastor no tiene, porque no saben el valor del amor. ¿Se imagina que yo dejara hacer al Diego lo que quisiera acá? Es porque no le tengo amor a ustedes. Sí, va. Y si yo dejara que el Luis hiciera lo que quisiera nomás, es porque no le tengo amor a ustedes. ¿Por qué cree que soy tan pesado con ellos? Porque nos ama. Porque los amo. Y amo a los que están ahí escuchando. ¿Entiende eso? ¿Sabe qué? Nosotros tenemos que empezar a entender el valor de las palabras. ¿O quieren ustedes que sus hijos sean unos delincuentes? Nosotros siempre queremos lo mejor. ¿Cuánto más el Señor? Su amor es perfecto. El perfecto amor quita el temor. El perfecto amor cubre multitudes de pecados. Pero como no entendemos el valor del amor, dejamos que los hijos hagan lo que quieran. Y es por eso tenemos que entender el valor de las palabras, el lenguaje de nuestro Señor. Porque podemos pensar que el Señor es malo cuando dice que le dice a los fariseos, ¿cómo le dice? Lengua libra. Hijo. Y si yo le digo al Mauricio, hijo del diablo, ¿por qué? Porque su comportamiento es de un fariseo. Porque dentro de la iglesia también hay fariseos. ¿O no? Santidad a Jehová, los mandamientos se saben todo, pero por dentro ¿cómo son? Sepulcro blanqueado. Sepulcro. Entonces tenemos que entender el por qué el Señor tiene un lenguaje y cómo trata. Entonces nosotros tenemos que ir entendiendo el lenguaje del Señor. El amor tiene un lenguaje. ¿Alguien sabe el lenguaje del amor? Mire, el lenguaje no significa tan solo la voz, oír. El lenguaje del amor es hacer. ¿Cómo sé yo que Leri ama? ¿Por lo que habla o por lo que hace? Porque el lenguaje no es igual que este mundo. Bla, 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 y no hacemos nada. ¿Se han dado cuenta, sí o no? El amor se demuestra haciendo. Por eso es un lenguaje. Es corporal. Aquellos que estuvieron ayer. Cuando hubo ese abrazo es un lenguaje ¿de qué? Del amor. El ósculo santo es un lenguaje del amor. Por eso tenemos que entender valor y lenguaje. ¿Ya? Porque decimos, no, que la fe es obedecer. Sí, lo decimos, pero no lo hacemos. Entonces el lenguaje de la fe no es tan solo
¿cierto? De obedecer, sino hacer. Porque yo puedo decir, sí, yo obedezco, pero lo que yo quiero obedezco, lo que a mí me agrada, en eso obedezco. El amor es igual, el amor es, ¿por qué he sufrido? Porque tengo que hacer cosas que no quiero hacer, como perdonar a mi enemigo, por ejemplo. Ese es el amor. ¿Cuántos están dispuestos a perdonar a su enemigo? Ese es un lenguaje del amor. Perdonar es una demostración que yo estoy amando. Si usted no perdona, no está amando. Lamentablemente le digo, ¿sabe qué? El amor de Dios no se ha perfeccionado en usted. Si usted vive con miedos y temores, el amor no se ha perfeccionado en usted. Entonces, eso tenemos que entender. El lenguaje del Señor, el valor de cada palabra para poder agradar a Dios. Le digo yo, ¿quieren agradar a Dios? Amén. Voy a responder por usted. Amén. Ya, es que ustedes tan efusivos que no quiero escucharlo. Voy a responder por usted. Amén. ¿Ya? ¿Quieren agradar? Tienen que tener una fe. ¿Cuál fe? Porque ahora tengo que entender el valor de la fe. Y le pregunto, ¿cuál fe? La que hace, la que provoca obras. Esa fe inicial es la fe de un niño. Y Dios te mira como un niño, así que acepta esa fe. ¿Y cuál es la fe de un niño? Yo creo que Dios me puede sanar. Yo creo que Dios me puede dar un trabajo. Yo creo que Dios me puede cambiar al hijo. Yo puedo que Dios me puede cambiar al que está a cargo de la alabanza. Son fe de un niño. Porque todo lo espera del papá, ¿sí o no? Es que yo creo, yo sé que puede. Es un niño que quiere con esa fe provocar un cambio. Pero la otra fe es la que se produce en la cruz, después de la cruz. El que sabe que su mirada no está en las cosas de la tierra. Porque cuando yo le digo añadidura, ¿qué entiende por añadidura? Porque la añadidura tiene un valor, ¿o no? ¿Qué entiende por añadidura? ¿Qué pensamos? Porque digo, busca el reino, lo demás viene por añadidura. ¿Y qué es la añadidura? Entonces tenemos que entender el valor de la añadidura. ¿Qué es añadidura? Es todo lo que el Señor prometió. Todas las promesas son la añadidura. El Señor dijo que nosotros no íbamos a mendigar. ¿Qué cosa? Esa es una promesa. ¿Tengo que andar buscando esa promesa? No. Entonces nosotros, miren lo que entendemos por añadidura. Es que mi casa, un auto. Entonces yo busco el reino porque sé que la añadidura me va a seguir. Me va a seguir el auto, me va a seguir la casa. ¿Sí o no? Miramos como eso es la añadidura. Las añadiduras son todas las promesas que el Señor te dio. Dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Tenemos que estar esperando, Señor, orando porque por sanidad, que mis hijos vuelvan, que mis hijos busquen al Señor. Tengo que estar desesperado por eso. ¿Qué dice el Señor? ¿Cree tú? Ahora, ¿por qué sigue preocupado por su hijo? ¿Por qué? Porque todavía no cree. Porque no ha creído. Tan simple como eso, no ha creído. Entonces, la fe que provoca obra es la que yo estoy confiado que el Señor lo hará. No lo veo ahora, porque son las cosas que no veo, pero las doy por hecha. Yo soy fiel y sé que toda mi casa va a ser salvada. Entonces yo le doy nomás. ¿Quién me va a seguir después de mí? ¿Qué estamos hablando? Las añadiduras. Todas las añadiduras están aseguradas mientras usted busque al Señor y busque su reino. Por
Por eso tenemos que empezar a entender el valor de las palabras. ¿Cómo yo puedo preocuparme del mañana cuando no me pertenece? Dice el Señor. ¿De qué tengo que preocuparme yo? ¿Del hoy? Hoy, ¿te das cuenta? Hoy día. Hoy. ¿Sabe qué? Cuando yo entiendo que yo he servido bien al Señor, he buscado al Señor de todo mi corazón, yo puedo morir tranquilo aunque tenga hijos inconversos. Porque la añadidura me va a seguir después de mi muerte. ¿Entiendan eso? La añadidura me va a seguir. Yo muero y sigue la añadidura. Las añadiduras no mueren conmigo. No mueren con nosotros. Porque son las promesas. Si dice que el Señor va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos, no de mi tiempo, sino el fin de los tiempos, entonces sigo vivo para el Señor. La promesa que le hizo a David, ¿se cumplieron, sí o no? Pero estaba muerto. Entonces la añadidura, ¿lo siguieron o no lo siguieron? Sí, lo siguieron. Nosotros tenemos que entender que todo lo que dice el Señor es eterno. No muere con nosotros. Mire, si usted deja un buen cimiento en una iglesia, usted puede morir tranquilo. Porque sabe los que vienen detrás van a seguir. Usted dejó una añadidura, una ligadura amarrado. O murió Abraham y se acabó el pueblo de Israel, sin historia ni nacía. Le pregunto, murió Moisés, ¿y qué pasó? Josué continúa. Levantó otro con el mismo corazón. Fue añadiendo. Eso es añadidura, añadiendo. El amor es igual. El amor tiene que ir perfeccionándose en nosotros. Tenemos una medida de amor, ¿ya? Mientras esté el Espíritu Santo entre nosotros, tenemos una medida de amor. Y esa medida de amor tiene que perfeccionar hasta que llegue usted a estar enfermo de amor. Enfermo de amor. Y el Señor lo va a sustentar. ¿Con qué? Pasas y manzanas. ¿Qué son las pasas? Revelaciones pasadas. Mire, tanto como antiguas no son. Son las que el Señor ya a usted le dio antes. ¿Ya? Y después viene la manzana, que son las revelaciones apostólicas. Ya que son reveladas por medio de los apóstoles. Por eso se llaman apostólicas. Entonces, cuando una iglesia no cree en los apóstoles, ¿cuál es el problema? No hay revelación. No hay revelación. Vive una vida así, cotidiana. El que tiene revelación de parte de Dios vive de gloria en gloria. ¿Entiende eso? Eso es. Tenemos que entender el valor y abrazar esa palabra, porque tiene un valor, tienen promesa, tienen un lenguaje. Y todo lo que hemos estado hablando aquí desde el comienzo, para los que son de acá, es entender el valor y el lenguaje de nuestro Señor Jesucristo. Porque yo le digo así: en el huerto del Edén habían dos árboles, el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y Eva comió, o la mujer, porque todavía no se llamaba Eva, la mujer comió del árbol. Y ahí entonces fueron abiertos los ojos. ¿Usted cree que comiendo una fruta se le van a abrir los ojos? No. Porque ahí hay un lenguaje, hay un valor. Y el lenguaje es parabólico. Yo tengo que entender eso. La Biblia los interpreta literalmente, porque el Señor escondió un mensaje dentro de una parábola. Y nosotros tenemos que escudriñarla. Tenemos que entender el valor de las palabras para poder entender la Biblia. O sea, nosotros tenemos que estar dispuestos a estudiar, a buscar, porque el que busca y el que pide, recibe. Si usted no entiende y quiere más sabiduría, pídanla, dice el Señor. Si quiere entendimiento, ¿qué tiene que hacer? Pedirlo. Pero pedir de buena manera. Todo se pide ¿para qué? ¿Por qué usted quiere ser sabio? ¿Por qué quiere adquirir entendimiento? ¿Cuál es la razón? ¿O por qué quiere dones? ¿Cuál es el propósito?
¿Lo ha pensado? Entonces, yo tengo que entender el lenguaje del amor. Tengo que tener saber el valor del amor. Que todo lo que yo recibo es para dar. Si yo tengo conocimiento, ¿qué tengo que hacer con el conocimiento? Compartirlo. Si yo tengo sabiduría, es para trabajar la sabiduría para el otro, no para mí. Siempre el amor es pensar en el otro. Pensar en el otro. Y yo decía en la mañana y preguntaba, ¿por qué quieres un templo más grande? ¿Por qué queremos algo más grande? Y la respuesta, ¿cuál fue la respuesta? ¿Alguien me la puede decir en la mañana? No me digan nombres, sí, me digan la respuesta. Hagan más. Para que estemos más. Y la palabra es para que estemos. ¿En quién está pensando esa persona? ¿En los demás o en ella? ¿En ella o en él? Cuando decimos estemos, estoy colocando yo mejor y ustedes. ¿Cuál es la respuesta cuando el amor se ha perfeccionado en nosotros? Para cuando mis hermanos estén bien. Para que mis hermanos estén cómodos, porque de la abundancia del corazón comienza a hablar la boca. Cuando el amor se perfeccionó, está lleno mi corazón de amor, mi espíritu está lleno de amor, mi único lenguaje que voy a tener es el bien para el otro. Y tenemos otro lenguaje. Ahora tenemos un lenguaje carnal, pensando siempre en nosotros. Pero el lenguaje del amor es el pensando en el otro. ¿Por qué Jesús vino y se crucificó? Porque Él quiso crucificarse. Sí, Él quiso. ¿Por qué lo hizo? Oiga, no sean tan egocéntricos. Por amor al Padre. Porque amaba al Padre, obedeció, pues mi hijo. Entonces nosotros somos tan egocéntricos y pensamos que Él vino solamente a morir por mí. Tenemos muy alto concepto de nosotros mismos. Él vino a morir por amor al Padre. Y si yo estoy aquí es porque amo al Señor. Y por ende, ese amor se traspasa hacia ustedes. No es mi amor, porque mi amor es fome, horrible. Es el amor de Dios a través de uno. Entonces yo, ¿qué tengo que hacer? Tomar ese amor de hombre que me enseñó el mundo a la basura. ¿A dónde tengo que llevarlo? Tirarlo al árbol de la ciencia del bien y del mal, porque de ahí vino. Lo devuelvo al tarro de la basura. ¿De dónde viene su envidia? Del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tome esa cuestión y tírela de nuevo al tarro de la basura, porque siempre fue de ahí, no era de acá. Entiéndame, Adán y su mujer eran perfectos. No sentían envidia, no sentían nada, eran perfectos. Pero cuando se contaminaron con la basura, se volvieron un tarro de basura. Y muchas veces nosotros somos un tarro de basura. Entonces saquemos la basura y la empezamos a tirar de nuevo. Te la devuelvo porque nunca fue mía. O sea, ¿cuánto estamos dispuestos a eso? ¿Y sabes por qué lo hacemos? Porque amamos al Señor. Esto es solamente por amor. Nada es obligación. Todo es por amor. Todos los que tienen alguna participación de la iglesia tiene que ser por amor. Por amor. Si usted quiere ganarse el favor mío, está equivocado. El favor tiene que ganárselo al Señor. Porque para mí todos son iguales. Ni uno es más que otro. Aquí cada uno se hace su espacio por amor. Porque cuando hay amor dice, ¿en qué puedo ayudar? ¿Y usted lo ocupa o no? Dijo, no tengo a nadie a quien mandar. ¿A quién mandaré? ¿Y quién dijo no? Envíame a mí. ¿Y por qué lo hacemos? Por amor. Porque no ganamos nada.
Porque el amor no espera recompensa, no espera reconocimiento de nadie. O sea, podríamos leer todo lo del amor, ¿cierto? Pero yo lo he predicado muchas veces y lo he hablado muchas veces. Pero que quiero ahora que entiendan el valor de cada palabra. El lenguaje. El lenguaje no hablar mucho. El lenguaje es hacer. ¿Cuántos quieren obedecer? Amén. Eso significa que quieren agradar a Dios. Porque sin fe, Es imposible. y la fe es obedecer. Obedecer es hacer. Porque usted no puede decir sí, 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 pero no hacer nada. Es hacer. Entonces el lenguaje es corporal. Es cuando yo hago, cuando yo me muevo. Mire, podríamos ver muchas palabras que están en la Biblia y ver su valor y cómo se mueve ese valor, ese lenguaje. Porque en la iglesia hay mucho lenguaje que no es de Dios. Muchas palabras que decimos que no son de Dios. Por ejemplo, ayer escuché una palabra, pero no para criticar, sino para que ustedes entiendan que nosotros repetimos de otro. ¿Ya? Es para que vean, o sea, no buscamos el lenguaje bíblico, sino el lenguaje que nos enseñan nuestros pastores, el evangelio en general que es predicado, ¿cierto? Nosotros tenemos que entender que nosotros tenemos que indagar en la Biblia si lo que estamos diciendo es correcto o incorrecto. Entonces hay muchas palabras que a veces las decimos de arriba, y para el que no escudriña la escritura, las cree que así es. Y comienza a usar ese lenguaje. Como que el lenguaje como dice, Dios aborrece el pecado, pero ama al pecador. Esa es una mentira. Pero está en nuestro lenguaje. Porque no entendemos el valor de las palabras. ¿Ya? Es como decir, ya no habitaré más en templo hecho por mano de hombre, sino en el corazón del hombre. En ninguna parte de la Biblia dice eso. Nosotros lo deducimos porque una parte dice que nosotros somos el templo de Dios, ¿cierto? Pero así literal como lo decimos, en ninguna parte de la Biblia lo dice. Entonces usamos ese lenguaje porque se nos enseñó y no indagamos si era correcto o incorrecto. Entonces nosotros, por eso digo yo, debemos entender el lenguaje y el valor de cada palabra que el Señor habla a través de la Escritura, para que nuestro mensaje sea correcto. Sea correcto. Debemos preocuparnos de lo que decimos. No porque otro lo diga, es verdad. O sea, tenemos que hacerlo. Y yo creo fielmente que el Señor no habita en un templo hecho por mano de hombre. Eso lo sé. Lo sabemos, ¿cierto? Sino ahora Él quiere habitar ¿dónde? En el corazón del hombre. En el corazón. Y lo sabemos. Pero como la frase, nosotros tomamos esta frase, la apuntamos y la damos por eso que está escrita en la Biblia, pero no está. Entonces por eso tenemos que empezar a ver el valor de las palabras, indagar si esto es verdad. Esto es la labor nuestra. Pablo fue a un lugar, ¿cierto? Y comenzó a predicar. ¿Y qué hacían los que estaban abajo? ¿Es verdad o no es verdad lo que dice Pablo? ¿Le desagradó o le agradó al Señor? O sea, a Pablo. Le agradó. Entonces, si yo soy un predicador y yo le digo una palabra sin respaldo bíblico y usted lo empieza a buscar, ¿qué le pasa al predicador? Se enoja. Es que no me creen. No, hermanos. Toda palabra tiene que estar acorde a la Escritura. Y si yo digo una palabra que escuché por algún lado y la digo y usted me corrige, alabado sea Dios porque me sacó de él, error. Y no debo enojarme. Corrige al sabio Y te amará. y el sabio, Te amará. ¿quién se enoja? El necio. El necio. Entonces si yo me enojo, chuta, tienen un pastor necio. Váyase de aquí, arránquese. Y se lo estoy diciendo en serio.
¿Entiende eso? Mire, mucha gente sigue en la iglesia equivocada. Es que amo a la gente, es que yo amo al pastor, pero te está llevando al infierno. ¿Cómo pude estar en una iglesia así? Y yo me he ido de iglesias y me dolió mucho irme, pero los sigo amando desde lejos, pero los sigo amando porque no los visito, pero los sigo amando porque son mis hermanos. Y quisiera que salieran del error, pero no puedo, porque ellos o ellas no quieren salir del error. Y es porque no entienden el valor de las palabras ni el lenguaje de nuestro Señor. Por eso le decía a los fariseos: ¿saben por qué no pueden escuchar mis palabras? Es que usted no entiende mi lenguaje, aunque se sabían la ley de memoria. Por eso le digo yo, nosotros también memorizamos versículos, algunos, ¿sí o no? Pero no es tan importante más que entenderlos. Es una cosa que me llene de versículos memorizados y no sepa o no tenga ni idea lo que quiere decir ese versículo. Esta es una recomendación, que comencemos a escudriñarlo todo. Usted llega, aquí algunos graban las predicaciones. Además que el Martín sube las palabras al canal de la iglesia. Lo único malo es que empieza a editar, y a donde lo nombro a él, lo borra. Cuando le hago una pregunta a él y no la responde mal, ¿qué es lo que hace? La muteo. Esto lo voy a borrar también. Y esto no me lo va a borrar. Es que la gente que escuche tiene que conocerlos como somos. ¿O acaso el Señor ocultó el pecado de David? No, Señor. ¿Ocultó el pecado de Moisés? ¿O los pecados de Job, siendo el hombre más perfecto de la tierra? Aún así el Señor sacó a luz los sus, porque eran 5 más o menos, pecados. Dios no es tapadero de nadie. La verdad es una sola y Dios no transa, porque la verdad a mí me hace libre. ¿Cuántos quieren que yo siempre le diga la verdad? Amén. Amén. Que el Señor les bendiga, el Señor les guarde, y usted también dígamela. ¿Verdad? Bueno, yo todo le digo: si usted tiene algo que decirme, dígamelo, ya sea a favor o en contra. Prefiero más los en contra, aunque usted no lo crea, pero prefiero más lo que usted me diga en contra de mí, algo que yo tengo. ¿Por qué? Porque así yo puedo corregirlo y todos crecemos, ¿ya? Así que el Señor les bendiga, les guarde, a poner más oído a las palabras del Señor, a aprender a tener en claro los valores de las palabras, que no es lo que usted piensa, siempre tiene que ser, no es lo que yo pienso, no puede ser tan así. Siempre hay que preguntarnos: ¿será así? Y cuando la Biblia nos respalda, lo que yo pensaba es correcto, lo que usted pensaba era correcto. Es más, yo, como digo, vamos de gloria en gloria. Si usted busca más al Señor que yo, usted va a ser más elevado que yo. Entonces pues me va a mirar y va a decir Y esa es la idea, que ustedes sean mejor que yo. Y no les falta mucho. Están así. Algunos ya pasaron, pero lamentablemente yo sigo siendo su pastor y tienen que obedecerme igual. ¿Ah? Amén. Entonces cuando yo vea, ¿cierto?, que han crecido, entonces yo puedo decir: Señor, ¿sabes qué? Estoy de más aquí, por favor, llévame. Sí, pero ahí voy a tener harto años. Y ustedes van a estar tan aburridos
de mí que van a decir amén. Y eso va a ser con pasión. Y va a salir de lo más profundo de su corazón. Ya, póngase de pie que vamos a orar al Señor. Amén. Vamos a orar al Señor. Incline su rostro y pídele al Señor poder entender su lenguaje, poder entender el valor de cada palabra. ¿Ya? Amado Señor, te damos gracias, Padre mío, por este tiempo. Señor, quiero agradecerte por todo lo que tú nos has dado. Señor, yo quiero pedirte que una vez más nos bendiga con sabiduría, con inteligencia, con entendimiento para poder comprender tu lenguaje. Tu lenguaje, Señor. Todo se trata de entender. Entender el valor de tu palabra. Cada palabra, el valor, y estudiarlo, Señor, escudriñarlo. Y que tu Espíritu Santo nos revele y nos recuerde. Señor, tú dices a la iglesia de Éfeso: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Por lo tanto, arrepiéntete de donde has caído. Señor, te pido, Señor, que nos recuerde. Recuérdanos, Señor, a cada instante por medio de tu Espíritu Santo de dónde hemos caído, para poder arrepentirnos, Señor, y volver al primer amor. El amor que tú nos enseñaste, que tú, Señor, nos mostraste desde antes que el mundo fuese. Ese amor, el perfecto amor que nos perfecciona y nos lleva a otro nivel. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele palmas de gratitud al Señor.